¿no? Entonces, en este sentido, cada vez las universidades son más interpeladas a establecer un diálogo sostenido y virtuoso con el sector productivo para contribuir a este desarrollo que mostraba un poco al final Emilio, de una economía basada en el desarrollo del conocimiento. No por ello sin desatender su función vital de desarrollar conocimiento, pero sí en la necesidad de una construcción cada vez más cercana Maxi, al desarrollo social, bueno, en el quizá el otro día se sentido te de complicó su y productividad. cuando puedas Y para atender a esta comprender demanda comienzan a de emerger esos algunos temas que tenías en indicadores mente. Ahora de te quiero hacer una una mayor consulta técnica convergencia, como puntual. los modelos Estoy educativos en con un foco en seminario del competencias, club que los organizamos a diseños través de Meet. curriculares flexibles, Nosotros el ya hemos reconocimiento de hecho aprendizajes previos, los sistemas de créditos, reuniones en Meet enfoques y de me había enseñanza permitido centrados en la grabar. experiencia del Ahora en aprendizaje y esta en reunión resultados de me aprendizaje, desapareció la Express opción Learning grabar Outcomes, de los que de hablaba las Emilio opciones de menú anteriormente. en la reunión de Para Meet. presentar este tema, ¿Sabes si pasó entonces, hemos algo, si invitado cambió a Claudio algún Rama, reglamento o algo? economista, máster en gerencia educativa, doctor en educación, doctor en derecho y, bueno, además de 4 postdoctorados que cuenta en su trayectoria académica. Actualmente es director académico de la Universidad de la Empresa en Uruguay, es director del doctorado en educación superior universitaria, que es una titulación conjunta entre la UAI, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Austral de Argentina. Fue director del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, y rector de IAN en Ecuador, entre otros tantos cargos. Ha publicado más de 25 libros propios sobre temas de educación, muchísimos artículos que todos hemos leído seguramente, y fue distinguido con 7 doctorados honoris causa. Le damos la palabra a Claudio Rama, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Ariana, muchas gracias al club por la gentil invitación de ser parte del debate y de la discusión que ustedes tienen en curso como gestores directos de las instituciones. Yo voy a hacer una presentación que es la base de un libro que casualmente terminé escribiéndolo en México en un visiting professor en el 2012, que estuve en la UAP, allí en Puebla, y veía mucho los carteles de UPAEP cuando estaba allí en la UAP, por lo tanto, muy agradable. Ese libro también lo publicó Teseo en Buenos Aires, que se llama Los nuevos modelos universitarios en América Latina. Sin lugar a duda, algunos de los elementos hoy en este escenario de la disrupción que implica y que impone la pandemia se están acelerando, otros tal vez no tanto, pero el libro básicamente lo que marcaba era la lenta transformación de la dinámica del sistema educativo a medida que estaban cambiando los escenarios de las transformaciones económicas y sociales. Hay un concepto primero que quiero poner en la mesa, que es que la educación, esta gestión de las instituciones, básicamente para mí es un puente. Es un puente entre los conocimientos y los mercados de trabajo. Es un puente que estructura conocimientos, que crea competencias, que crea capacidades para que la gente se inserte en los mercados de trabajo, se inserte en su trayectoria de vida. Este concepto de pensar la educación como un puente que estructura conocimientos, que los organiza en currículum, que los coloca en un marco de trayectorias institucionales, es un poco el eje de que el puente se está transformando, que el puente se debe transformar porque los conocimientos están en un enorme nivel de transformación y al mismo tiempo que los conocimientos están en un proceso de transformación, también cambian los mercados de trabajo. Los conocimientos y los mercados de trabajo son expresiones comunes de una división del trabajo. Cuando se crea la división del trabajo, se crean conocimientos, se amplía la división del trabajo, se crean tareas, se crean cambios en la forma de las tareas. Bueno, la discusión básicamente de la reflexión de los modelos lo que busca es, bueno, en la medida que son los conocimientos, cambian y que cambian los mercados de trabajo, bueno, ¿cuáles empiezan a ser algunas configuraciones del puente educativo? Voy a poner la lámina que de alguna forma va a marcar, y lo que quiero marcar es el conjunto de cambios y de características que yo siento
o algunas de ellas, que están perfilando la transformación del puente educativo. El puente educativo como eje de lo que funcionaba normalmente. ¿Se ve la lámina? Todavía no. ¿Ahora se ve? Perdón. No aún. A ver qué tal. Ahora sí, ¿no? Ahí está cargando, sí. Ya está, perdón, que yo Sí, no puedo verlo. Sí, Claudio. Perfecto. Ya se ve. Bueno, entonces efectivamente lo que estaba diciendo es expansión de los conocimientos y el cambio en los mercados laborales son parte de esta transformación, junto con, obviamente, los impulsos a la digitalización, la aparición de nuevos modelos de negocio y las transformaciones económicas. En este escenario hay otro elemento adicional que va a cambiar el modelo o los modelos educativos para mí. Uno es la masificación, la escala que tienen los escenarios, la regulación, que es un nuevo actor en el sistema, la diferenciación institucional, cada vez hay más instituciones, la mercantilización en el sentido de la significación que tienen los conocimientos en los mercados de trabajo en términos de las tasas de retorno, los crecientes procesos de internacionalización y la virtualización. Esos elementos también van marcando para mí las características que van a ir deteriorando el que fue un modelo tradicional educativo, que era un modelo de grado, ahí terminaba todo prácticamente y por lo tanto era terminal, normalmente catedrático, teórico, muy disciplinario, presencial y profesional. Este era el tipo de tareas que hacían los profesionales antes que requerían ese tipo de formación. Hoy lo que yo visualizo un poco es esta lámina que ven, que es lo que vamos a analizar. Visualizo que se está transformando y que estamos teniendo estándares mínimos de los procesos de formación y por lo tanto un ingreso del Estado en la regulación. Estamos teniendo un currículo por competencias recientemente. Estamos teniendo Claudio, una estructura. ¿Sí? Te hago un pedido puntual. Si podés poner la opción de que se vea toda la pantalla completa de la presentación. Ahí está, perfecto. Aquí está. Ahí está. Perfecto. O sea, cada uno de estos puntos lo vamos a desarrollar rápidamente, pero el tema de la flexibilización, la diversidad de tipologías y de pedagogía. Yo ahí asumo que estamos en el multicurrículum, en el multimodalidades, en la multiestructuras de tipologías universitarias. O sea, hay no tanto una diferenciación, sino una diversificación. Crecientemente la evaluación y la acreditación como contraparte de la existencia de la regulación, una creciente virtualización educativa, pasantías y prácticas profesionales y posgradualización. Y luego diversos sistemas de actualización de competencias que pueden ir asociados a la posgradualización o asociados a la recertificación de competencias profesionales ya en el marco de la situación luego de egresar. Estas son las bases de lo que yo visualizo que se está transformando significativamente. Un sistema que era autónomo, que no tenía estándares, una lógica de currículum diferenciado, sistemas tubulares, pocas instituciones homogéneas, ausencia de evaluación, todos modelos presenciales, estrictamente teórico y educación de grado. En este escenario, lo primero es la regulación estatal. Implica estándares mínimos de la oferta. Todos los países han ido desarrollando un establecimiento de unos mínimos en términos de horas, de tipo de los docentes, de infraestructura, de equipamiento, de algunos criterios sobre los currículos. De alguna forma organiza la competencia entre las instituciones sobre determinados niveles mínimos que todas las instituciones tienen. Esto es polémico porque en algunos casos los mínimos son solo para el sector privado y la
público tiene autonomía o solo para determinado tipo de instituciones, y empieza una discusión también de si el mínimo tiene que ver con la tipología. El mínimo de la formación tecnológica será el mismo que la formación profesional o que la formación a distancia. Pero en todo caso lo que estamos viendo es una dinámica en la cual existe un mínimo, ese mínimo lo definen externamente y ese mínimo es de alguna forma un criterio político variable, que en algunos casos es un mínimo elevado, que hace que efectivamente la acreditación tenga sentido, y en otros es un mínimo muy, muy bajo y diferenciado. Pero en todo caso, lo que tenemos es un modelo educativo que se basa en la existencia de un mínimo sistémico que define la competencia entre las instituciones. El segundo elemento en esta materia para mí es el enfoque por competencia. En la medida que hay una expansión del conocimiento enorme, los sistemas tienden a tener que seleccionar en cuáles conocimientos se deben especializar. En la medida que hay una tendencia al exceso de profesionales y cada vez hay más egresos y por lo tanto más niveles de competencia, el currículum se focaliza mucho más en no el saber, sino el saber hacer. En la medida también que el cambio económico requiere y demanda cada vez más formas de ingresar, incrementar la productividad del trabajo a partir de las competencias de los profesionales. Y luego también finalmente estamos teniendo una dinámica de movilidad que crecientemente impone un sistema por competencia. Este escenario curricular raramente o extrañamente empieza a ser realmente a nivel universitario generalizado, y estamos teniendo un poco más, un poco menos, todas las instituciones compiten hacia un escenario de un currículum que está mucho más articulado a las capacidades y las competencias de las personas para poder actuar y para poder tener mejores niveles de resultado de trabajo. Este escenario nos va poniendo una enorme diferenciación también, que cuáles son las competencias que cada institución se pone como eje de su modelo. Yo puse aquí un formato de unas 11 competencias que le llamé I en ese libro, y básicamente la dificultad de las instituciones es cómo estructuran un currículum, qué porcentaje le ponen a idiomas, qué porcentaje le ponen a la formación informática, qué porcentaje le pone a la capacidad de desarrollo investigativo. Pero en todo caso lo que estamos teniendo es que además de las competencias propiamente disciplinarias, hay un conjunto de competencias llamadas blandas, soft, como se le ha definido diferenciadamente, y que además son bien complejas en cómo se miden y que empiezan a ocupar la carga de horas de los tiempos que establecen las carreras. Ahí podemos encontrar una enorme diferenciación de las instituciones en sus modelos educativos, cómo incorporan a través de talleres, a través de actividades prácticas, a través de simuladores, a través de movilidad, a través de un conjunto muy amplio, y cuáles de estas competencias van a empezar a establecer como ejes de su propio modelo educativo. Más interculturales en un tipo de institución, más informáticas en otros, más de integridad en otras, más interdisciplinarias en algunos campos profesionales, y así vamos encontrando un escenario, pero va avanzando es currículum paralelo, un currículum oculto, un currículum lateral que no solo remite a los escenarios propiamente disciplinarios del ejercicio profesional posterior, sino de los requerimientos de que el mundo laboral no solo requiere los saberes propiamente profesionales o disciplinarios, sino otro conjunto de saberes para el ejercicio laboral en estos contextos. El tercer elemento que estamos viendo es, en esta medida, una creciente flexibilidad y creditización y diferenciación de salida. Las instituciones educativas van encontrando en el modelo de crédito la forma para desarrollar formas de flexibilidad. La flexibilidad es múltiple en el sentido de mecanismos de reconocimiento de conocimientos, mecanismos de acumulación de crédito, mecanismos de transferencia, mecanismos de avance en formas intensivas.
las instituciones van desarrollando mecanismos de flexibilidad que tienen que ver con el cambio de las características de una población cada vez más masiva y caminos de diferenciación de los procesos de formación de competencias. Ahí hay cada vez la necesidad de establecer sistemas de creditización y el mundo tiende a buscar mecanismos de creditización internacionales, más europeos, más americanos, más latinoamericanos o como fuera, que van permitiendo reconocer sistemas de movilidad. En parte tiene que ver que la movilidad se constituye en una forma significativa de apropiación de conocimiento. La diferenciación de salidas, que en algunos casos he encontrado 13 formas de salida, sea por notas, sea por crédito, sea por tesis, sea por examen, sea porque hacen pasantía, sea porque toman algún escenario de posgrado. O sea, hay una lógica estructural que integra flexibilidad en las estructuras curriculares de seminarios o de talleres o de asignaturas con formas de creditización y con diferenciaciones de recorridos adentro. Esto es parte de una estructura que era homogénea y que era manejada por cortes continuas a un sistema muy y cada vez más individualizado de los recorridos con estudiantes de grupos sociales y de características más diferenciadas y que han transformado completamente las lógicas de corte que existían anteriormente. El siguiente escenario que quiero marcar es la aparición cada vez más fuerte de la educación práctica y de las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales, los niveles de integración en términos de un modelo educativo que de alguna forma plantea claramente que se requiere el escenario de la práctica. Obviamente la práctica no es escenario ni novedoso desde el siglo XVI y en todos los sentidos la teoría de la praxis como elemento significativo, pero aquí lo tenemos mucho más estructurado hacia la incorporación de componentes prácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto va llevando a que prácticamente todas las carreras están avanzando significativamente hacia el modelo de medicina, que es más estructural, en el cual el componente práctico, bien sea en el aula, bien sea en simuladores, bien sea en laboratorio, bien sea en ámbitos de trabajo, bien sea en movilidad académica internacional, bien sea en reconocimiento de crédito por alguna práctica de trabajo. Le están buscando todas las instituciones algún mecanismo para el aprender haciendo. Y esto es un escenario que de alguna forma va entrando en choque con los mercados de trabajo, va entrando en choque con la capacidad de gestión, porque la capacidad de gestión de las instituciones es mucho más débil en los ámbitos del trabajo. Vamos viendo diferenciaciones en todos los países de cómo se hace el estallo en Brasil de una forma, el servicio social obligatorio en México, la tensión en Argentina, que siempre estuvo entre el movimiento sindical de considerarlo un trabajo y no un trabajo académico, pero en todo caso la educación práctica, las pasantías y las prácticas preprofesionales es un elemento que va marcando a la dinámica estudiantil y a la dinámica de la gestión, con escenarios cada vez más complejos porque se entra en los temas de derecho de propiedad intelectual, en los temas de pertinencia, en los temas de coevaluación, en los temas de seguridad laboral, en los temas de derechos de remuneración. Pero efectivamente este elemento es una variable que va moviendo los sistemas educativos. El quinto elemento que queremos marcar es la diversidad. Correcto. La diversidad no se llama, digamos, se considera que un nivel es la diferenciación, que es cuando hay una multiplicidad de instituciones con los mismos modelos educativos, y lo que nosotros vemos en cada vez más una diversidad, no solo en términos de instituciones distintas, sino con modelos educativos diferenciados, que también son modelos pedagógicos diferenciados, lo que llamamos la multiversidad o el multicurrículum o la multimodalidad. Y ahí podemos encontrar universidades de todo tipo de características y de alguna forma también más focalizadas en el tema internacional,
más focalizada en el borde de la frontera, más focalizada en la investigación, más especializadas en términos de los segmentos cognitivos y las áreas profesionales o especializadas en el posgrado, más articuladas a un nivel de educación continua, más en una lógica en red, incorporando algunas formas de transferir parte de la enseñanza teórica hacia modelos de MOOCs o virtuales o híbridas, o más de un escenario práctico. Esto es parte de una creciente diferenciación que va marcando también la necesidad de tipologías universitarias. La región todavía tiene pocas tipologías, en algunos países, universidad pública y privada, en otras empieza a ver la universidad técnica o el nivel técnico y el nivel profesional. México es el más avanzado, tiene 9 tipologías: universidad virtual, multicultural, indígena, virtual, profesional, tecnológica, pero vamos avanzando hacia tipologías y diferenciaciones que van marcando también los problemas de una regulación que todavía es homogénea. El quinto elemento, que es sin duda de lo más importante, es la educación virtual. Estamos en un creciente proceso de virtualización, esto ya tiene 30 años, podríamos decir, pero cada vez a pasos más agigantados. No solo se refiere a un sistema de oferta en términos del proceso de enseñanza, sino la gestión institucional, la movilidad, el acceso, los recursos de aprendizaje, la gestión institucional, la gestión académica, las evaluaciones. Cada vez estamos avanzando hacia dinámicas de gestión digital. La gestión digital es la gestión que transformó las estructuras productivas y fue el incremento básico de la productividad en el ámbito de los mercados de trabajo en la década del 90, ya en los Estados Unidos fue el motor del cambio de la productividad. En los sistemas educativos realmente ha empezado muy fuerte también en los 90, pero la década del 2000 es donde empezamos a ver ya weberizaciones universitarias, estructuraciones de modelos de gestión administrativa en materia de procesos automatizados, y vamos avanzando cada vez mayor hacia también los sistemas de la oferta educativa. La oferta educativa está en el contexto de los países desarrollados, estaba antes en 30%, en América Latina ya estaba en 15-16, resultado de un 15-16 de México, y un 14 de México y un 19-20 de Brasil, pero algunos países la tienen todavía muy desarrollada. Argentina creo que estaba en algunos de los últimos estudios entre el 5 y el 7%, pero en todo caso estamos viendo claramente el pasaje, que ahora con la pandemia no solo se expandió, sino que cambió el modelo mismo de educación apoyada en plataforma a un modelo que incorpora más fuertemente los sistemas de educación sincrónica, como es con Google Meet y con Zoom. El sexto elemento que quería marcar, ya es casi de los últimos, el tema de evaluación y acreditación. La competencia entre las instituciones está cada vez más en la reputabilidad. La reputabilidad necesita referencias externas a efectos de organizar los mercados de trabajo. Es también un escenario complejo porque a medida que aumenta la calidad aumentan los costos, y a medida que aumentan los costos se pierde posiciones de mercado por parte de las instituciones, pero en todo caso esto nos va dando un avance en la calidad porque hay cada vez más innovaciones, la expansión del conocimiento, la complejización de los mercados, ¿correcto? La competencia en los propios mercados laborales entre el capital humano, y efectivamente también de alguna forma el escenario de entre las instituciones por el marco de reputabilidad. Los sistemas de evaluación y acreditación cada vez más diversos, más desarrollados en algunos países que en otros, pero viene aumentando y va transformando con el riesgo de una relativa homogenización, porque en la medida que los sistemas de evaluación y acreditación no tienen incorporado tipologías universitarias diferenciadas, tienden a tener el riesgo enorme de la homogenización de algunos de los procesos. Pero en todo caso, la evaluación y la acreditación implica oficinas de evaluación y acreditación, estandarización, procesos, protocolos, controles externos, requisitos determinados
de contrataciones e infraestructuras tecnológicas, y van marcando también el modelo de instituciones que compiten sobre protocolos y elementos externos. Ahí el ámbito del aseguramiento de la calidad deja de ser al interior de las instituciones para cada vez más ser afuera de las instituciones e inclusive fuera del sistema educativo, ¿correcto? Las acreditaciones internacionales van avanzando, ¿correcto? Y asimismo también nuevos mecanismos de evaluación, así como los rankings que cada vez no marcan el continente todavía. El continente está fuera de la competencia por ranking, como sí está en Europa y en Estados Unidos, pero en todo caso lentamente va avanzando un escenario de competencia vinculada a sistemas de evaluación externa en los rankings. Y finalmente el escenario de la posglobalización. Esto ya es parte de la enorme reforma que están teniendo los europeos, que van separando los conocimientos básicos y especializados y están en una lógica de aumento en otro nivel de oferta. Las instituciones no solo ofertan en el grado, ofertan en el posgrado, que tiene lógicas totalmente diferenciadas, más flexible, más articulado el mercado, con profesores menos profesores de tiempo completo y más profesores con movilidad, más ofertas para mercados internacionales y atracción de estudiantes, más basados en algunas lógicas de reputabilidad o de precio, y de alguna forma van poniendo la posgradualización. Bien sea todavía no asumiendo facultades de posgrado o todavía universidades de posgrado, como fue muy típico en los Estados Unidos, pero cada vez el porcentaje que están teniendo las instituciones, sobre todo las privadas. El porcentaje de educación de posgrado para las privadas es más importante que la educación de grado, donde compiten en menor circunstancia por el tema de la gratuidad. En el caso de posgrado compiten más igualitariamente porque el sector público también tiene lógicas de mercado, y allí obviamente los ingresos inclusive tienen mayor rentabilidad que en el caso de la formación de grado, y las instituciones se van perfilando en un escenario de posgrado. Esta sería un poco el escenario rápido, unos 20 minutos que me pidieron, y estoy a la disposición para cualquier comentario o pregunta. Les agradezco mucho la gentileza de la atención y espero que haya sido rápido, pero centrado y comprensible.